y el tema del día de hoy va a ser cambios de paradigma, fronteras e investigación integrativa. Primero que nada, siempre me gusta comenzar con un epígrafe, y en este caso todos conocemos la obra de Lewis Carroll, pero particularmente la segunda obra, bueno, tiene varias, pero particularmente la continuación de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas, pero titulada Alicia a través del espejo. Y ella tiene una parte fundamental que a mí siempre me ha causado bueno, la riqueza lógica que tienen los libros de Carroll, pero particularmente me llama la atención esta reflexión que ella está haciendo. Dice, en todo caso sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés, y eso lo sé porque una vez levanté uno de los nuestros al espejo y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. Aquí la pregunta, aquí lo que me invita, lo que me ayuda a cuestionarme esta pequeña imagen, esta pequeña frase de novela para niños, y para niños de todas las edades también, que hay otras también que nos apoyan en esto, pero ¿qué es lo que invita a Alicia a ser solidaria con los del otro cuarto? ¿Qué es lo que invita a que ella muestre, comparta su conocimiento, abra parte de su intimidad intelectual, de su intimidad como persona, al abrir un libro frente al espejo y sin esperar reciprocidad, pero hubo una reciprocidad inmediata. Los del otro cuarto le mostraron los suyos, pero tenían un detalle, las letras estaban al revés. Aquí lo que yo quiero que observen ustedes es que este detalle tan sencillo que nosotros hemos ido obviando a medida que nos vamos formando, vamos creciendo, y como diría la novela del Principito, lamentablemente crecimos. Y lamentablemente fuimos capaces de olvidar aquellas preguntas lógicas, entre comillas lógicas, que en realidad escondían fuertes debates teóricos, fuertes debates empíricos y conceptuales. ¿Quién se ha atrevido a abrir un libro enfrente del espejo de nosotros? ¿Quién se ha atrevido a estarse preguntando? ¿No les ha pasado, sobre todo los que trabajamos con niños o que hemos tenido la oportunidad de platicar con niños, la cantidad de preguntas que bombardean, que un infante nos bombardea? Bien lo decía Carl Sagan, el astrónomo. Él decía, a mí me fascina, yo saboreo muchísimo ir a dar clases a las escuelas de primaria, de secundaria, porque los niños, los infantes, no tienen los marcos epistémicos que nosotros tenemos, no tienen las cegueras culturales que nosotros tenemos, las cegueras del conocimiento, y por lo tanto, sin mayor pudor, te preguntan lo que sea, y sin medir distancias. Cuando nosotros nos vamos a referir a alguien que académicamente es mejor, hay que ser un tanto ceremoniosos, doctor, postdoctor, usted, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero los niños que no entienden esas categorías, pues simplemente le preguntaron un día a Carl Sagan diciéndole, ¿por qué el planeta es redondo? Oh punto iluminador, que en ese momento nació el libro Un punto azul en el cielo, ¿no? O otro niño le preguntó, ¿por qué los seres humanos vivimos en la Tierra y no en otro planeta? Y ahí están los dragones del Edén. O sea, a Carl Sagan le fascinaba ir con los niños porque le daban ideas de preguntas que eran como obvias y lógicas y que nadie las preguntaba o que ya nadie se atrevía a preguntar para no pasar por un tonto. Ahí también tenemos, a alguien le preguntó un día, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la ciencia? Y ahí está el libro de este libro que se titula El mundo y sus demonios. Y ahí vamos a ver, ¿no? Y esto lo sé y esto lo sé al igual que Alicia, no porque haya abierto el libro enfrente del espejo, sino porque me puse a investigar las entrevistas que le hacían fuera de cámaras a Carl Sagan. Es interesante que el ser humano desde sus épocas primigenias, siempre una capacidad que permitió la supervivencia del ser humano como especie ha sido la facultad de la curiosidad, pero también el planteamiento de dudas. El tratar de explicar el mundo, el tratar de conocer, de imaginar, de crear,
Ustedes piensen qué hubiera sido que no hubiéramos tenido imaginación, siendo una especie que difícilmente no tenemos garras, no tenemos fuerza de velocidad, no tenemos mucha fuerza a comparación de otros animales, nuestro tiempo de reproducción dura 9 meses, entonces perdonen que lo diga de esta manera, pero somos carne para otras especies. ¿Y cómo es que llegamos? ¿Cómo es de que logramos generar grandes magnificencias, construcciones, grandes tecnologías que nos conectan en tiempos y en espacios diferidos, más bien en lugares diferidos, pero en el mismo tiempo de manera contemporánea, y si se graba la sesión ya serán en tiempos diferidos, pero también irónicamente, somos la especie que no solamente es depredadora de otras especies, sino también depredadora del mismo hombre. Ya lo decía Hobbes, lobo, hombre de hombre. Ajá. La misma idea la toma Rousseau. Entonces vamos a pensar eso. ¿Qué es lo que pasa con esos modelos y procesos cognitivos que están ocurriendo aquí? ¿Por qué no podemos ser capaces nuevamente de pensar como niños? De volver a cuestionar, porque tal parece que las cosas que son como lógicas para nosotros, que son obvias, en realidad encubren un complejo entramado de secretos. Y no hablo de complejo desde el término de complejidad, sino del término de la desmenuzación de ese conocimiento, de esa aplicación, nos llevaría a nuevos universos de estudio, a nuevos debates. A eso se nos suma los 3 ejes que yo les quiero sugerir el día de hoy para debatir, lo que son los movimientos paradigmáticos, los procesos históricos de larga duración que han provocado el cambio de la ciencia, el cambio del conocimiento, considerando el paradigma como desde el fundamento de Kuhn, aquellas realizaciones científicas que entran al debate, que temporalmente son universalmente válidas, pero que entran al debate y están esperando ser derrocadas por otro semejante, por otra pronunciación de alguien de la comunidad científica que venga a demostrar la falsedad o la superación de ese concepto, de ese problema, de esa teoría. Y entonces, como estamos hablando de procesos de larga duración, hemos de hablar que existe también 2 corrientes de estudios paradigmáticos. Entre ellos están los continuistas, que dicen que todo el tiempo, pasando por épocas históricas en donde tuvimos procesos de oscurantismo, donde tuvimos la ilustración, todo el tiempo como si fuera una máquina o subir una escalera, o como decía Karl Marx, todo el mundo se tiene que parecer, en tiempos de la Revolución Industrial, se tiene que parecer a Inglaterra, ¿no? Y el objetivo es volverse un país industrializado como Inglaterra, porque era el único que había desarrollado las máquinas en ese momento, ¿no? O sea, nos imaginamos una postura continuista de que sin interrupciones la ciencia ha ido creciendo en diferente son y en diferente ritmo. Y que los paradigmas se han estado emergiendo y se han estado derrocando cual imperios en la historia del mundo, ¿no? Esa es una postura, la continuista. Otra postura de los paradigmas que es completamente contraria son los discontinuistas, que dicen, ojo, no, a ver, hay periodos históricos en donde nos obligaron los sistemas políticos, militares, económicos, religiosos, educativos, a callarnos. No olvidemos el oscurantismo, no olvidemos la ilustración, no olvidemos estas búsquedas de ciencia que han tenido sus altibajos, esos procesos caóticos de crisis, ¿no? Que han tenido como si fuera una montaña rusa, sus altibajos, y que a veces el carrito de la montaña rusa acelera, pero en otras frena un poco, y en otras de plano ya se termina deteniendo. Y eso es lo que nos dirían las 2 corrientes modernas que estudian los paradigmas. Y ahí empiezan sus confrontaciones, dirían los continuistas. Sí, pero a pesar de que estaba el oscurantismo, por ahí habían grupos secretos que se reunían. Sí, pero la respuesta contraria es, sí, pero esos grupos secretos cometieron el error por seguridad personal de no publicar los resultados. Y entonces lo que ocurre es de que documento que no se conoce no existe.
La ciencia necesita ser compartida. La investigación, la pregunta, necesita ser compartida, necesita ser debatida, necesita ser presentada. Hablábamos de la necesidad de los seminarios en las universidades antes de comenzar la conferencia. ¿Por qué es un seminario? Porque es el escenario donde otros que comparten, teóricamente hablando, posturas semejantes o que por lo menos se supone que han leído los mismos autores, pero que tiene cada quien su propia visión, su propia agencia, su propia postura, puede complementar propositivamente a la investigación del otro. Puede plantear observaciones que el otro no había visto. En la imagen estamos viendo quién tiene la razón, el muñequito que está a la derecha o el que está a la izquierda. Pues los dos tienen la razón, pero todo va a depender de qué óptica lo estamos viendo. Y esta misma óptica es resultado también de cuáles son las formaciones que nosotros vamos teniendo y en qué medida nuestra propia formación nos vamos haciendo cada vez más la ceguera del conocimiento. Lo que le llamará Morán, que por cierto lo rescató de Albert Einstein, ni siquiera es de Morán, la babelización del conocimiento. Entonces, aquí vamos a ver que han habido momentos de cambios, de coyunturas, de avances, de retrocesos. La historia de la ciencia está caracterizada no por ser un fenómeno lineal, como dirían los continuistas, pero tampoco como dirían los discontinuistas, de que todo el tiempo que tuvimos frenos absolutos y que no hubo avance, sino sería una postura más moderada, en donde en ocasiones había unos avances, pero en otras había retrocesos. El oscurantismo es un claro retroceso. Y a veces el carrito va más rápido y en otras no. Por ejemplo, hoy amanecí con la noticia de que el CONACYT va a quitar los presupuestos para, si no mal entendí, y si la noticia es fiable, porque también puede ser un fake, que el CONACYT va a quitar los presupuestos para las membresías de los grupos internacionales. Es decir, para que los investigadores, por ejemplo, del Instituto de Física del Politécnico, tuvieran todavía acceso a los centros de investigación vaya pues a la biblioteca, a las redes de investigación de otros países, particularmente en Europa, ¿no? En Suiza, donde está el Centro de Física Nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, inmediatamente que yo estaba leyendo esas noticias, que les digo, puede ser un fake, espero que sea un fake, me acordé de Heisenberg cuando él decía, es que la ciencia que no se comparte es una ciencia estéril. Por eso yo agradezco plenamente esta invitación, ¿no? Porque es el momento donde no solamente comparto ideas, sino que me confronto al espejo mediante las retroalimentaciones de ustedes y las críticas. O las semillitas que se puedan quedar al razón de esto, ¿no? Entonces, lo que sí debemos tomar en cuenta es de que la ciencia ha tenido sus altibajos, como decíamos, y han entrado a etapas de riesgos, de crisis, y la humanidad en general hemos entrado a etapas de riesgo, lo que se asemeja al incierto, a lo que no está previsto, de momentos de crisis, de policrisis. Actualmente estamos pasando no solamente una crisis, es una policrisis. El COVID vino a desatarnos, vino a mostrarnos varias cosas, entre ellas que somos una especie más en el tablero de la vida. Y que esa idea que nosotros teníamos de que la tecnología nos ponía por sobre encima de las demás especies como medio conquistador para la naturaleza, el virus del COVID se está borrando en nuestra cara, a nosotros nos está diciendo, a ver qué haces conmigo, porque eres una especie más en la selección natural. Suena feo, pero es real. Somos una especie más en procesos de selección natural. Y ahorita lo vamos a seguir trabajando esto, si me lo permiten. Y entonces vamos a hablar de estos casos de caos, estos casos de frontera. Aquí abajo en la imagen inferior es algo que ustedes seguramente conocen. Esos son los restos de lo que queda del muro de Adriano. Y voy a entrar en este punto al tema de frontera. ¿Qué era el muro de Adriano? El que está en Inglaterra, el que se construyó en Inglaterra de lado a lado de océano, que parte al país, no a la mitad, pero sí lo parte transversalmente, ¿no? ¿Qué era el muro de Adriano? Era decir, de atrás del muro para abajo es lo civilizado, es Roma,
es la ciudadanía, es el desarrollo de la época. Pasando el muro hacia adelante, y de hecho ahí tiene una avanzada, esa es una imagen de un puesto de avanzada, pero vean cuánto se distancia físicamente del muro. Pasando de esa línea, existe, simbólicamente, ese es el borde, más que la frontera. Y aquí voy a distinguir. El borde, cuando nosotros hablamos de la categoría de borde, en la física estamos hablando de objetos materiales donde ya no existe nada más allá. El borde de la taza, donde ya no existe nada más allá de esto. Si este café que yo tengo en mi taza, y que espero que lo estén viendo también, yo le lleno de más café, va a sobrepasar el borde y se va a desparramar el líquido. Es obvio. Pero ¿qué ocurre? Ahí nos está hablando del borde. Este es el borde, the border. Hasta ahí llega, no hay más, hasta ahí se acaba. Pero la noción de frontera es la idea de llegamos hasta aquí, pero sabemos que hay algo más allá adelante. No sabemos qué sea, no sabemos si es bueno, si es malo, si nos conviene, si nos perjudica, si hay que demostrarlo, si no hay que demostrarlo. No sabemos qué hay más allá, pero sí sabemos que algo hay más allá. El muro de Adriano, en particular, tiene la idea de generar un borde, pero al mismo tiempo es una frontera, porque decía, hasta aquí el mundo romano, pero pasando de acá, el mundo de lo incierto, de lo inconquistable, de los brujos, de lo enigmático, Y esto, mis compañeros, esto es lo que nos ha heredado la formación disciplinar de la que hemos acogido y de la cual somos resultado nosotros. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de que existen, como ya les decía, varios tipos de fronteras. La frontera nos alude a que hay algo más allá, algo que trasciende, y vamos a hablar de varios tipos de fronteras. Entre ellas, la primer tipo de fronteras son las geográficas, ya las conocemos, ¿no? Son aquellos espacios naturales, hechos duros, como una montaña, un río, cosas que difícilmente las podemos mover o que de plano no las vamos a poder quitar o mover o cambiar de dirección, pero ahí estarán, o que dará la esencia de que ahí estuvieron. A esas fronteras nosotros también hemos construido otras que son las fronteras sociales. Esta también al mismo tiempo, el muro de Adriano, es una frontera social. Me está diciendo hasta aquí lo civilizado y adelante la gente, si se le puede decir gente, en esa época, si se le puede decir personas, a aquellos otros, esos otros, la categoría de otredad, nos remite a eso, ¿no? El otro es en relación a cómo soy yo, y yo me defino en relación al otro. Soy yo porque no soy él. Entonces, aquellos otros que están fuera, pues son incivilizados, son primitivos, son salvajes y demás, y por lo tanto no merecen, o por eso nos quedamos hasta este borde, en el caso de la época de Adriano, de la época del Imperio Romano. Lo interesante es de que también en nuestras casas tenemos las fronteras. No dejamos pasar a cualquiera, no le abrimos la puerta a cualquiera. Mucho menos lo dejamos pasar al patio, si es que tenemos un patio de entrada. Y a medida que vaya teniendo a medida que la distancia estructural o la distancia en la relación estructural con el otro, que es ajeno a mi espacio doméstico, sea más corto, será la manera que yo voy a decidir si pasa del umbral de la puerta, si pasa el patio, si lo recibo en la sala, si lo recibo en la cocina o finalmente si lo recibo en la cama. Eso va a ser la cuestión de la distancia estructural que yo establezca con las personas. Y eso va a depender también de una cuestión de otra edad. Una manera que simbólicamente tenemos en las casas para invadir desde lo privado a lo público son los balcones. Porque el balcón tiene una función es un espacio privado, pero que invade el terreno público. ¿Y por qué esta distinción entre público y privado? Porque lo público se considera aquel espacio peligroso, aquel espacio de trabajo, del castigo del cuerpo, en donde pueden pasar las eventualidades y donde nos tenemos que ajustar a las reglas, no solamente que nos impone el Estado, sino las que impone la misma sociedad. O en ocasiones la que se impone en el mismo contexto. Si uno va en el metro de la Ciudad de México y de repente pone las manos juntas o alguien junta tu mano,
pues si no lo conoces, inmediatamente la separas, a menos de que quieras tener algún encuentro con esa persona, porque estarías indicando, o sea, esas son reglas que las tenemos muy masticadas y que las hacemos quizás todavía de manera inconsciente, ¿no? Y entonces podemos hablar de estos espacios intersticiales que constantemente están cambiando las reglas, la forma, etcétera, ¿no? Pero también otro tipo de frontera son las llamadas ciencias de frontera, que son las nuevas investigaciones que, por ejemplo, el CONACYT ahorita está tratando de implementar en el país, o las trataba de implementar antes del COVID. Por ahí estaban las convocatorias. ¿A qué refiere las ciencias de frontera? Son todas aquellas investigaciones que vienen a contradecir o vienen a hacer, no a contradecir, sino vienen a mostrar casos concretos de fenómenos puntuales que vienen a cuestionar la existencia de las leyes universales. Por ejemplo, la teoría de la gravitación universal y la teoría de la gravedad, o la ley de la gravedad, nos dice que si yo suelto esta taza, se va a caer. Es obvio. Pero ¿qué pasaría si flotara? ¿Qué pasaría si levitara en ese momento, sin que ninguna interrupción de un hilo transparente o algo provocara que esta taza flotara? O que se cayera la taza, pero que el contenido del café quedara suspendido en el aire, como ocurre en el espacio, pero aquí en inmediaciones de la Tierra. Esos son fenómenos de frontera. O sea, son aquellos casos concretos en donde lo que se conoce de la ciencia no lo permite explicar con los paradigmas existentes. Esos serían los fenómenos de frontera. A esos fenómenos de frontera, por ejemplo, se le apunta lo que en la actualidad es la física no mecánica o lo que es la física cuántica, también la teoría de los hoyos negros, ¿no? Que es, ¿están o no están? ¿Tienen masa o no tienen masa? Esos son fenómenos de frontera. Ajá. A eso es lo que nos está llevando, a estos estudios, ¿no? Estas investigaciones. Y otra cosa, no necesitamos recurrir exclusivamente a la física para tratar de ahondar en investigaciones en ciencias de frontera. Perfectamente las podemos hacer también desde el ámbito de la educación. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, cómo solventar esta situación o cómo enseñar ética mediante cuestiones online? Cuando la ética tiene que ser algo vivido, pero también que se predique por el ejemplo desde la parte del docente. ¿Cómo podemos enseñar valores en tiempos del COVID en una educación online? Y que verdaderamente generemos no profesionistas, porque ese no es el reto de un sistema educativo. Ese ha sido el error, que todo el tiempo estamos pensando que tenemos que generar profesionistas. Mejor generemos gente de trabajo y gente ética, gente de valores, gente que cuando le digan, ahí le va la Sor Juanita, diga no, no por esto. Ajá. Bueno, ahora la Sor Juanita yo creo que no sería nada, no, pero bueno, por decir algo. Y luego tenemos el tercer punto de nuestra tercera esfera, que nos habla del valor de la pregunta, la cuestión de la epistemología, la distinción. El problema que hemos tenido también en la formación educativa, pero no es de que nos vamos a estar rasgando las vestiduras de, bueno, entonces desechemos todo lo conocido. No, al contrario, primero, no podemos ser juez ni verdugo de personas que ya están difuntas. Es decir, René Descartes, Newton y demás. No podemos ser juez y verdugos. Pero tampoco podemos crucificar los avances que hizo la ciencia, lo que se le llama el paradigma simplificador, porque a razón de ello nos estamos comunicando en este preciso momento, a razón de ellos ustedes se formaron, yo me formé, nos formamos todos. Entonces, tampoco se vale de vamos a tirar todos los desarrollos científicos, porque el paradigma simplificador, que los malos lectores han dicho que ha sido casi casi la peste del diablo, entonces derroquemos todos los avances científicos y vámonos de nuevo a vivir en las cuevas. Sería el total absurdo. Es a partir del paradigma simplificador. Busquemos las maneras de plantear nuevas preguntas a viejos problemas, pero sobre todo con nuevas miradas, donde, como dice la imagen de arriba, en un lado se ve 3, pero en el otro se ve 4, y cada quien haga su opinión, cuál es el que tiene la razón. Pero tampoco caigamos en posturas relativas de pues todo se vale, como ahorita lo vamos a ver. Y entonces, pero aquí lo más importante es de que la ciencia ha nacido con detalles tan sencillos como
lo que está planteando Alicia. Una pregunta: ¿qué ocurriría si yo presento mi libro a los que viven en el otro cuarto? ¿Qué ocurriría? Esa es la pregunta que ella no la está diciendo, pero que está implícita. ¿Qué pasaría si yo les presento un libro? Y en respuesta tuvo la reciprocidad de ellos. Ajá. Entonces, el valor de la pregunta es fundamental en una investigación a todos los niveles, desde la licenciatura hasta el postdoctoral. El valor de la pregunta. No hay preguntas tontas, nos lo decían en la primaria. Tonto el que no pregunta. Pero el problema es de que muchas veces nos callaron, nos fueron, nos hacían bullying, nos decían, hasta el docente a veces se prestaba para callar a interrogantes que el docente no podía contestar. Y lo que ocurría era que uno se quedaba con sus dudas y, como dicen en El Principito, y lamentablemente crecí. Y no es lamentablemente crecí, sino que es maté el espíritu de cuestionarme, de ser necio, al razón de la pregunta. ¿Por qué no ser necio? Como el Principito cuando no se niega a que no le den una respuesta y vuelve a preguntar y pregunta y pregunta y sigue preguntando. De hecho, ese es el fundamento de Sócrates, la mayéutica. Ese es el fundamento, la mayéutica. Y de ahí los peripatéticos, ¿no? Con Platón, que se caracterizaban por andar caminando y preguntando. Pero al mismo tiempo, ese es el fundamento de los rabinos en la actualidad. El rabino, cuando uno platica con un rabino, lo que ocurre es de que él te va a estar preguntando para despertar el ente dormido platónico que es el conocimiento. Entonces, veamos eso, veamos ese punto. Y a partir siendo honestos y reconociendo ese los vamos a ver que en las ciencias disciplinares, en nuestra propia formación, nos han enseñado a crear estas fronteras. Los que se dedican a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, difícilmente hablan con los que se dedican a las mal llamadas ciencias duras, porque eso es muy positivista. Vamos a decirle ciencias experimentales, por esa cuestión, porque también otra cosa, la física la física aquí la desarrolla científicos, y los científicos no son humanos. Ahí el punto. Entonces, todas las ciencias son humanas, al final de cuentas. Bajo ese principio si lo desarrolla un ser humano, entonces tiene el toque humano. Entonces, la física, la química, las matemáticas, pues son un regalo de la humanidad. Es la herencia de la humanidad, como diría Alexandre Pomposo. Entonces, en este sentido, la escuela nos ha enseñado siempre a compartilizar, a hacer compartimentos, ¿no? Aquí están las matemáticas, aquí está la física, aquí está la química, estas son tangenciales porque pues las tres necesitan complemento, pero las ciencias sociales, pues a ver cómo las acomodamos, las ciencias humanas, el arte. De hecho, hasta las universidades están físicamente construidas de tal manera que las ciencias sociales o los edificios de sociales no choquen con los de ingenierías. Si ustedes van a la universidad donde yo me formé, que es la UAM Iztapalapa, uno entra por tiene varias puertas, pero uno entra por la puerta principal, o lo que se le llama la puerta principal, y nos lleva a los edificios de idiomas. El que le sigue son los edificios de ciencias sociales. Del lado derecho nos encontramos las canchas, como si los de ciencias sociales hiciéramos mucho deporte, y hay que cruzar todo lo que es la explanada principal, la biblioteca, para llegar al área donde están los edificios de ciencias biológicas y ciencias de la ingeniería. O sea, observen eso. Y evidentemente toda esa área están los laboratorios y todo eso, pero el que quiera cruzar la universidad, pues se tiene que atravesar, o sea, el de ciencias sociales se tiene que atravesar, que la distancia es relativamente poca, pero ¿por qué tendría que haber esa distancia? ¿Por qué no se ocurrió otra estructura? Ajá. Porque, por ejemplo, vamos a la UNAM y algunos edificios están de un lado y hay que cruzar, hay que tomar todo un camión para ir a los edificios de otras áreas. ¿Por qué nos han enseñado esto? Las ciencias no tienen por qué mezclarse. Eso es lo que nos han enseñado. Y difícilmente un investigador de una área puede platicar en diálogo abierto, más allá de lo personal, o sea, en diálogo abierto desde la óptica de lo que investigan con el de otras áreas. Rara vez es que se pueden hacer estos ejercicios. Entonces, la apuesta que tenemos aquí, o lo que se busca de apostarle aquí, es que
Por ejemplo, en las ciencias sociales, en las ciencias sociales se dedica, por ejemplo, al estudio de las leyendas, de los mitos, ahí está la sociología, la antropología, y muchas veces es desdeñada por otras ciencias. Cuando, por ejemplo, alguno de los mitos de los mitos que se han encontrado en la actualidad o que se han desempolvado y que los de ciencias sociales ya los conocían, han venido a recordar o a explicar fenómenos, por ejemplo, la teoría cuántica. Eso lo podemos ver entre la obra, los diálogos que se hacen entre Prigogine con Lévi-Strauss o el premio Nobel de Química con un antropólogo. Y ahí podremos ver ese ejercicio, ¿no? Pero esto nos habla de que esas fronteras nos han llevado a lo que es la babelización. El concepto de babelización que lo retoma, que se lo adjudican a Morán, pero en realidad es de Einstein, donde hemos terminado hablando múltiples lenguas, donde nadie se entiende ya nada y solamente nos entendemos con un grupo reducto de los que nos formamos en las mismas áreas o en la misma disciplina, donde mi lenguaje no es compartido por otras áreas. Y eso nos ha llevado a un neoscurantismo. Gente que se vuelve bibliotecas andante, lee documentos, libros, y se llena, parece una biblioteca andante, pero es incapaz también de hacer reflexiones, de plantearse preguntas. Y terminamos cayendo por excesos de avances científicos, que lo que decíamos, hay un exceso de avance científico, pero un decremento o una desvalorización del papel teórico, y por lo tanto hay gente que todavía está ahorita peleando que la Tierra es plana. Los terraplanistas de Estados Unidos, vean ese caso, googleenlo. Hay teorías de la conspiración del COVID, dicen que es un invento del gobierno. No, pues entonces todo el mundo se puso de acuerdo para hacer ese invento. Les digo, los terraplanistas, y eso es solamente resultado de un exceso de información. La información es poder, y ahorita lo vamos a tocar, pero ese es resultado de esta policrisis que en un momento con la internet nos permitió acceder a todo tipo de información a todos los niveles, pero con el detalle de que no tenemos certeza, no tenemos las bases para corroborar que esa información sea correcta. Imagínense ese discurso de terraplanistas que lo escuche algún niño donde el maestro, que no está familiarizado con el tema, trata de exponer que la Tierra es redonda y se encuentra de choque con el discurso de los terraplanistas. Y como tienen múltiples bibliografías que se descargan gratuitamente, lo primero que el infante le puede decir es, esto lo dicen tantos libros, ¿y usted qué libro ha publicado para sostener lo que usted está diciendo? Y callaron al maestro. ¿Cómo lo comprueba el maestro? Que la Tierra es redonda. ¿O cómo comprobamos que la Tierra es plana? Yo me acuerdo que cuando a mí me enseñaron que la Tierra era redonda, yo me quedaba pensando, bueno, si la Tierra, perdón, yo me quedaba pensando, cuando decían que la Tierra era plana, yo me quedaba pensando, bueno, si la Tierra es plana, un niño de 5 años, no 6 años, si la Tierra es plana, pues ¿por qué existen los mares? Porque la lógica sería que si la Tierra es plana y los barcos se caían al llegar al límite, pues entonces el mar se secaría, porque el agua se saldría, tiene un borde. Esa era mi lógica. Evidentemente nunca se la expuse al maestro porque sabía que podía provocar la burla de los compañeros y demás, pero a la fecha creo que tenía razón yo hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa aquí es ver que en esta parte de la investigación, para las nuevas necesidades que tenemos de la investigación científica, ya no podemos estarnos todo el tiempo viéndonos al ombligo desde nuestra disciplina. Pero tampoco podemos caer en un relativismo de todo se vale. Entonces, ¿qué hacemos? La invitación es que podemos acoger modelos de investigación interdisciplinar o transdisciplinar. Esa es la invitación. Ya vimos los beneficios de la investigación disciplinar y no los desdeñamos. Ya vimos los beneficios de la investigación multidisciplinar, donde todos los investigadores se reúnen físicamente como si fuera un pastel y cada quien recorta una rebanada y cada quien analiza su propia rebanada. Pero a final de cuentas se perdió la esencia del pastel.
Y no vamos a desdeñar esos logros, porque eso también nos llevó a grandes avances y grandes reflexiones. Ya vimos, ahora, ya vimos esos resultados. Ahora estamos viendo qué ocurriría si un investigador de X área logra platicar, intercambiar ideas, conceptos, teorías, libros y argumentos con otro investigador o investigadora de otra área completamente diferente. ¿Cuál sería la riqueza de esa plática, de ese encuentro tangencial, ocasional u obligado, en donde se hable en los mismos lenguajes que utiliza el investigador y el otro investigador? ¿Qué ocurriría eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el sociólogo se encuentra con el pedagogo y habla a la par usando conceptos de pedagogía bien fundamentados y el pedagogo le responde con conceptos de sociología bien fundamentados? Y ambos se encuentran luego con el físico y hacen el mismo ejercicio. Y los tres se ponen de acuerdo a investigar un fenómeno concreto. Esa es la investigación interdisciplinar. El hecho de construir esos puentes. El problema es cómo los construimos. Y la investigación transdisciplinar, que es ahorita el último grito de la moda, o diría algún amigo antropólogo diría, la última religión que ha salido, que son metodologías, por ejemplo, la interdisciplina y la transdisciplina. La transdisciplina nos alude a que necesitamos el intercambio de ideas con otros colegas, pero un solo investigador logra hablar múltiples lenguajes científicos. Es decir, entiende el área de la educación, entiende o comprende o conoce el área de la física, de la química, de la sociología, de la antropología, de la moral, de la ética, de todas ellas, pero no nada más las recita, sino que logra construir argumentaciones teóricas y aplicaciones metodológicas. He ahí la transdisciplina. Y para el ejercicio transdisciplinar nos podemos llevar toda una vida. Pero entonces, ya vimos que esas son las metodologías y está muy padre saberlas y qué bueno que ya nos las explicaron y me convencen o no me convencen, pero sigue la pregunta, ¿cómo le hacemos? Necesitamos entonces de nuevas herramientas teóricas para la construcción de isomorfismos, para un lenguaje compartido que rompa con esa babelización y que nos evite el neoscurantismo, pero que constantemente nos esté presentando al espejo y nos esté provocando autocríticas. Por lo tanto, necesitamos elementos del análisis de contenidos. Las herramientas de análisis de contenidos, estas son algunas de las herramientas de análisis de contenidos, son las que nos permiten, las que en la historia de la ciencia han permitido que las disciplinas convivan o platiquen una con otra y que ayuden a que los científicos brinquen la valla que las mismas disciplinas han hecho. Pero no es que las disciplinas las hicieron, el problema es que nos enseñaron a que no había diálogo con las otras, pero a partir de no haber diálogo, nosotros mismos también levantamos la barda y otros tantos la hicieron crecer. Y no solamente la levantaron y la hicieron crecer, sino que le pusieron alambre de púas arriba para que nadie pasara. Entonces, la invitación es esa, tratemos de hacer investigaciones multidisciplinarias, interdisciplinarias, transdisciplinarias, tratando de brincar el cerco que nosotros hemos hecho mediante herramientas de análisis de contenidos. En este libro, que amablemente la doctora Verónica organizó y que me regaló, Complejidad de Transdisciplina, Construcciones y Reconfiguraciones desde la Educación, aquí se expresa algunos de estos análisis de contenidos y cómo es que se utilizan. Pero aquí se los voy a describir nada rápidamente con tal de que a ver si alguno de ustedes se interesa también después en hacerlos. No significa, ahí estamos viendo de un orden jerárquico del 1 al 7, no significa que mientras más bajemos o mientras más estemos arriba son mejores, ¿eh? No son mejores ni uno ni el otro, sino que son complementarios. Y todos han estado manifiestos en toda la historia de la ciencia. Unos más en épocas más recientes que otros. Por ejemplo, el anarquismo epistémico
se caracteriza por todo el tiempo, literalmente es todo el tiempo, ser la piedra en el zapato de los científicos. Es aquella persona molesta que es una biblioteca andando y que te encuentra a tu argumentación o a tu exposición, le encuentra los errores, o está la cacería de los errores teóricos, epistémicos, de contenido, de metodología, está la cacería de esos errores, y en el momento más preciso te lo señala y te derrumba la argumentación. O sea, aquella persona molesta, y sí, en verdad son personas, ¿eh? Aquellas personas que todo el tiempo molestan, que nada más las invitan para estar fregando, en pocas palabras, que todo el tiempo critican. Eso se llama anarquismo epistémico. Aquí el punto, no miento. Aquí el punto es de que defiende las posturas. El anarquismo epistémico defiende las posturas. De la postura que sea, de los terraplanistas, y te da razones y todo esto, pero no está casado con ninguna postura. En realidad se parece mucho al relativismo epistémico. No está casado con ninguna postura y te defiende cualquier postura por más jalada de los cabellos que esté, porque el chiste es desequilibrar a los ponentes o a los autores de los libros. Y así tenemos casos concretos que les llamamos francotiradores, que son gente, por ejemplo, aquí tengo un fabuloso francotirador, el libro de Carlos Reynoso, que se titula Modelos o metáforas críticas del paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Todo el libro está dedicado a destrozar la obra de Edgar Morin, y lo hace de una manera fina, todo el tiempo criticando, analizando palabra por palabra, sugiriendo y subrayando los errores. Pero el detalle que tiene el anarquismo epistémico es que por más fregativo que sea, no propone absolutamente nada. El libro, irónicamente, termina diciendo, para el que le haya leído, si le gusta corroborar los datos, ahí está, y si le gusta corregirlos, adelante. No hay propuesta alguna. No hay propuesta alguna. La propuesta del anarquismo epistémico es solamente eso, estar señalando los errores del otro para que, si el investigador que lo está diciendo tiene la intención, u otros tienen la intención de corregirlos, lo corrijan, y si no, que sigan las cosas como siguen. Ese es el anarquismo epistémico, el que todo el tiempo está en contra. Y ahí también podemos ver el caso de Feyerabend. Bueno, Carlos Reynoso es el claro ejemplo, ¿eh? Yo le llamo francotirador porque le busca el punto flaco y ¡pum!, dispara y derriba los argumentos. Pero irónicamente no propone nada. Y la base de la anarquía epistémica la encontramos con Feyerabend. Ahí lo explica completamente. La arqueología de saberes, esta la conocemos mucho, los que hemos leído a Foucault. Ahí vamos a hablar de las razones del proceso histórico de la ciencia, cómo la ciencia logra ser lo que es en la actualidad en los campos disciplinares que cada una es. Ahí la arqueología de saberes, una minería de datos, de pensamientos, de ahí la riqueza, por ejemplo, de la historia de la sexualidad, de la historia de la locura, de la educación, de la bestia magnífica. Todas esas son arqueología de saberes. Irse a los orígenes, al campo donde muchos ya lo transitan y lo dan de hecho por un plumazo de eso ya pasó y no hay por qué recordarlo. Foucault, como otros tantos, se regresaba a ver cuál es el escenario, cuál es el taller de trabajo de esos pensadores, para ver si alguno de sus lectores, porque esa es la intención realmente de la arqueología de saberes, a ver si alguno de sus lectores se interesa por desempolvar viejos problemas con nuevas preguntas, que es algo que ya les había dicho. La ecología de saberes. Ese trabajo nace con de Sousa Santos en Epistemología del Sur y nos habla de un proceso reivindicativo de la investigación, sobre todo latinoamericana, a partir de un proceso de colonización histórica en donde América Latina y el tercer mundo en general ha sufrido o sufrió en su proceso histórico de larga duración un periodo de colonización y una dependencia conceptual, cognitiva y demás al primer mundo.
sale de Sousa Santos diciendo, bueno, ¿qué somos tan tontos? Claro, lo dice de otra manera, ¿no? Él lo dice casi, ¿qué somos tan idiotas? Que somos incapaces de, en el tercer mundo, generar grandes científicos, generar aportes, generar algo que nos ponga a la par o mejore las cosas del primer mundo. Y lo tenemos a flor de piel. ¿Cuántas veces en la educación queremos copiar los modelos de Finlandia? Y los queremos meter como calzador a la educación mexicana, ¿no? Cuando ni estamos en Finlandia, ni tenemos las condiciones de Finlandia, ni tenemos grupos como Finlandia, ni los sueldos de un docente en México son como los de Finlandia. Entonces vamos contra corriente. Entonces, la ecología de saberes busca ser un proceso reivindicativo más que propositivo en el aspecto teórico, pero es reivindicativo de no depende, como diría el comandante Ernesto Guevara, mientras más dependamos más de nosotros mismos, menos dependeremos de los demás. Eso es la ecología de saberes. Empecemos a ver cómo dependemos más de nosotros mismos, qué es lo que nosotros construimos, qué es lo que nosotros creamos, y a partir de ahí, qué es lo que proponemos. Los estudios de la complejidad. ¿Por qué razón Edgar Morin ha sido muy famoso en América Latina? Porque irónicamente fue la primera obra que llega a América Latina, particularmente a México, pero que llegan en español. Los estudios que ya eran de ciencias de la complejidad generalmente estaban escritos en francés, inglés y alemán. Y entonces llegaban a México y pues solamente quien lo lee, quien lo comprende y quien se interesaba, lo podía leer, lo podía acceder a ellos. Pero esos son estudios desde la época de los 60, desde los 70. Y Edgar Morin logra un kaboom en América Latina porque es la primera obra que llega en español. Y el segundo golpe al hígado para lograr ese kaboom es de que la UNESCO le reconoce y le pide escribir los 7 saberes. Y eso los transportan a la educación. Y evidentemente el tema de la educación ha tenido mucho auge y muchos logros con la obra de Morin. Pero el problema es de que se pudo o se ha vuelto también una postura como dogmática. Aquí hay que tener cuidado, porque estamos hablando de que estamos haciendo ciencia y no estamos haciendo ni sectas religiosas, ni estamos haciendo grupos dogmáticos, ni tampoco estamos haciendo cultos a la personalidad. Entonces, ciertamente Morin tiene muchos logros, pero resulta que muchos de sus lectores son incluso más morinianos que el mismo Morin. Y caen en una serie de acientificismos que permiten que Carlos Reynoso haga esas cosas. Porque también el lenguaje que utiliza Morin de tan metafórico, tan rebuscadas palabras y demás, pues difícilmente aplicado por otra persona lo puede llevar a cabo. Porque Morin, entre otras cosas, y una de las fuertes críticas que le podemos hacer a Morin, es de que Morin lee muchas obras, pero no cita a nadie. Y también se apropia, como es todo el acto de conocimiento, de frases que nunca dijo. Por ejemplo, ese de la babelización, y si quieren, ahorita se los leo de la fuente original, ¿eh? Y la babelización es un concepto que está en los 7 saberes. Bueno, y entonces vamos a hablar, tampoco vamos a pegarle al pobre Morin, ¿no? Pues él ya, persona de casi 100 años, mis respetos, un intelectual también que nos ha abierto también escenarios para debatirlos y que precisamente por eso estamos aquí ahorita. Y bueno, luego vienen los marcos epistémicos. Los marcos epistémicos son generalmente recurrentes en las investigaciones interdisciplinarias. Lo fundamenta Rolando García y donde es grupos de diferentes áreas, se forman grupos, generalmente grupos nones, o sea, integrantes non, 3, 5, 7, etcétera. Y ahorita les voy a comentar por qué, de diferentes áreas, y todos se ponen a leer las mismas obras de investigación de todos. El físico se va a poner a leer las cuestiones de historia, el de historia se va a poner a estudiar las de física, y van a ser como grupos de estudio para después atender de manera conjunta problemas y temáticas o fenómenos concretos. ¿Por qué es en cuestión de grupos impares? Porque como estamos hablando de que se reconoce que todas las ciencias son humanas y por lo tanto todos los científicos tienen agencia, entonces si tuviéramos grupos pares
y existe una bifurcación o una idea que hay que poner a votación, imagínense, tenemos un grupo de 4 y ponemos a votación y por casualidad queda 2 a favor y 2 en contra, pues entonces ya no hicimos nada. Entonces, por eso se buscan grupos impares, para que siempre, como al igual que los exámenes de grado, siempre exista como la posibilidad de cargar la balanza hacia un lado. Con la famosa democracia, que diría Platón, esa fue la peor forma que pudieron haber escogido, por lo menos México, ¿no? La elección de esa manera. Porque también vamos a hablar de que esos grupos de poder o esos grupos de personalidades, ahí también se va a jugar en grupos impares, se juega la personalidad y hay gente que habla mucho más que otra o que se impone física, psicológica, mentalmente a otras. Y las termina como convenciendo de su causa y al final, pues, aunque no quieran, pues terminan doblando las manos. Entonces, ahí se hace, como lo hacía la vieja guardia, ¿no? Ahí se hace ese ejercicio. Bueno, y los diálogos de saberes es una deformación de la ecología de saberes, pero en lugar de ser un ejercicio reivindicativo, lo que va a buscar es no solamente reivindicar, sino que va a poner bajo la lupa y el escrutinio teórico, metodológico y aplicativo a todos los conocimientos sin importar su origen, pudiendo cuestionar nuevamente la ley de la gravedad al mismo son y tono que cuestiona el análisis mítico desde la antropología, por decir un ejemplo. El diálogo de saberes ha sido, en marcos epistémicos y diálogos de saberes, han sido los dos ejes que nos han llevado a plantear que existen cosas o que existen fenómenos que no tenemos explicación o no tenemos los aparatos teóricos, metodológicos para explicarlos, y que hasta ahí llega la frontera de nuestro conocimiento, pero a sabiendas de que hay algo más allá adelante. No llegamos al borde de la ciencia, llegamos a la frontera del conocimiento, donde sabemos que hay algo más adelante, pero no tenemos las herramientas en este momento, ni teóricas, ni metodológicas, ni tecnológicas, para acceder a ese conocimiento. O como diría en la película del Pato Donald, el mundo de las matemáticas, son puertas que están cerradas hasta que las mentes científicas consigan la llave adecuada y las abran, ¿no? Los marcos epistémicos y diálogos de saberes, en compañía de los anteriores, han logrado llevar a la ciencia contemporánea a las ciencias de frontera, a cuestionarnos dónde están nuestros límites y a dónde podemos llegar, y a replantearnos nuevas fronteras también. Y la conjugación de marcos epistémicos con diálogos de saberes nos invita a pensar en la posibilidad de los diálogos epistémicos comunes, que solamente es la fusión de ambos. Es decir, vamos a reivindicar el conocimiento que tenemos en el tercer mundo con la intención de poner en la balanza y volvernos a criticar todo, o lo que haya que criticar, pero no a la mirada de Descartes, de que voy a negar todo para después demostrarlo y ahí y una vez que lo demostré ya lo acepto, sino que vamos a ver qué tanto realmente es operativo dentro de grupos de trabajo. Ese sería. Y otros tantos análisis de contenidos que necesitaríamos para el desarrollo de los marcos teóricos que sostengan nuestras investigaciones. Como se han dado cuenta, todas estas herramientas, que no son, ni una es mejor que la otra, y que son compatibles entre ellas, todas son hechas o todas están pensadas para el fundamento teórico de una investigación. Porque investigación que solamente logre resultados sin base teórica, pues está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo lo sostenemos científicamente? Que ese fue el dilema que tuvieron los profesores de Stephen Hawking antes de que él recibiera su grado doctoral. Es que sabemos que sabes, pero también es evidente que no me lo dices con teoría. Y eso lo podemos ver en la película documental de la teoría del todo. Entonces, lo que sí se debe reconocer es de que estos análisis de contenidos requieren constantemente la autocrítica,
la crítica abierta, primero presentarla a otros grupos de investigación, como es el caso en este momento, y al mismo tiempo la crítica, esa sería la crítica abierta, y al mismo tiempo la autocrítica, verse al espejo, verse al espejo. Y ese principio de vernos al espejo incluso lo rescató la misma antropología, porque uno de las bases de la teoría antropológica es poner al ser humano delante de delante del espejo para ver todas sus imperfecciones, pero también todos sus desarrollos. He ahí ese punto, ¿no? Y otra cosa, lo interesante de esto es que a partir de la ecología de saberes, a partir de los marcos epistémicos y de los diálogos de saberes, revaloricemos el papel del error. Hemos siempre pensado de que los errores han sido malos, ha sido la peste del diablo, lástima que eso fue un error, cuando no vemos el otro lado de la moneda que nos diría, pero ese error nos llevó a nuevas áreas de investigación que no habíamos considerado. ¿Cuántos descubrimientos científicos fueron por accidente? Y lo decimos por accidente por no decir por error. Fueron por accidente. Y no por error, ¿eh? Pero eso realmente cubre un error. Fue un error de los investigadores. Pero lo decimos elegantemente, es que por accidente llegué al resultado. Ah, pues qué bueno, ¿no? Lograste algo. Sí, pero en realidad es por error. Y otra cosa, hay que reivindicar al sujeto con la investigación. Lo que nos está dando cuenta aquí es de que las ciencias son todas humanas, en el sentido de que están hechas por seres humanos que tienen agencia, deseos, preferencias sexuales, preferencias de todo tipo, y entonces, por lo tanto, el sujeto transforma la investigación transforma al sujeto, pero no solamente eso, sino que ambos transforman el entorno. Y cuando hablo del entorno es a otros miembros y al medio ambiente. Bueno, y entonces, esto nos lleva, ya que dimos el recorrido general, esto nos lleva a ver cómo se integran estos tres círculos, estos tres temas, cómo se integran a partir de la construcción de paradigmas donde cada quien tiene su propia óptica, pero podemos llegar a un mutuo acuerdo, mediante la construcción de puentes epistémicos llamados isomorfismos, como se está mostrando ahí. Imagínense que son dos áreas disciplinares. El puente que comunica mediante algún elemento de análisis de contenido, que es de los que se presentaron anteriormente, comunica tangencialmente a ambos sectores, pero nunca olvidando la humildad del investigador y sobre todo su deuda a la pregunta, que es la que nos ha llevado a la supervivencia de la especie humana. Por lo tanto, vamos a hablar de estudios no solo de frontera, sino estudios enfocados en aras de las teorías de la complejidad. No es la teoría, son las teorías de la complejidad. Y vamos a partir del hecho de que los sistemas complejos, que es uno de los pilares de las teorías de la complejidad, se les llaman sistemas complejos porque son altamente termodinámicos y constantemente son altamente disipativos de energía porque son abiertos y son termodinámicamente abiertos. O sea, pues son sistemas que todo el tiempo están derrochando energía, pero al mismo tiempo están pidiendo energía para su subsistencia. Están intercambiando constantemente energía. Y aquí vamos a entrar que el ser humano, por naturaleza, por formación, por todo, es un sistema complejo que se ha adaptado, pero sobre todo que requiere altos niveles de energía para su subsistencia. Y cuando hablo de energía estoy diciendo recursos naturales, alimentos, conocimientos, dinero y también capital humano, entre otras cosas. La cantidad de energía que nosotros estamos derrochando en este momento, usando la luz, usando medios electrónicos, usando la voz, usando las neuronas, usando todo lo que estamos, esperamos que sea por lo menos parcialmente equivalente lo que estamos obteniendo en relación a lo que estamos derrochando. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos, una de la naturaleza es que somos altamente gregarios. Por eso no se nos hizo difícil, por eso no se nos hizo difícil plantear muros entre las disciplinas, porque todo el tiempo somos gregaristas. Dime quién es tu amigo, dime con quién
dime con quién estás emparentado y quién es tu amigo y te diré quién es tu enemigo o quién es tu otro. Y entonces hay que empezar a preguntarnos dos cosas. Si verdaderamente la humanidad es una particularidad de la evolución y de una particularidad y una excepción de la selección natural. El COVID ya nos vino a demostrar que no, pero la dejamos la pregunta abierta. Y hay que pensar también, comenzar a pensar a la sociedad como un campo de fuentes energéticas, donde constantemente tenemos que estar, como les decía, en acceso a recursos escasos que lo tienen otros sistemas. El COVID, por mencionar el caso más vigente, es la mutación de un virus que era para animales, pero por efectos de su propia selección natural y por efectos de la evolución y las mutaciones, como lo diría Schrödinger, nos sacamos el tigre de la rifa a la humanidad de que nosotros fuimos la especie premiada de que nos va a afectar el COVID, porque no afecta a otros, hasta ahorita no se sabe, pero no afecta a otros que no sean seres humanos. El detalle es de que el COVID como sistema complejo, que también es abierto, necesita de otros subsistemas, alias la humanidad, para subsistir. Y si en eso se carga a toda la humanidad completa, se la va a cargar. Así se los digo, porque somos una especie más en el tablero de la vida. Esperemos que no sea el caso. Y sé que esto es escandaloso, porque nos han formado que el antropocentrismo nos posicionó a la par del pensamiento de Dios, como lo dice Stephen Hawking. Sé que esto suena escandaloso, pero es real. No me digan que la gente no está muriendo por COVID. Entonces, lo que otras especies y el entorno natural vivió bajo nuestra suela de nuestros pies, de nuestras botas, que los exprimíamos en recursos y pasábamos deliberadamente sobre ellos, lo está haciendo ahora el COVID. Nos regresaron la moneda. Por eso, el ser humano necesita formar alianzas. Las alianzas matrimoniales tienen ese fundamento, encontrarse con otros grupos, con quien voy a tener una serie de intercambios ceremoniales, rituálicos, de recursos, de personas, a final de cuentas, engrandecer a mi propio grupo, en mi beneficio, porque la intención siempre es ir en contra de la pérdida de energía. Ajá. Y van a decir, bueno, ¿y todo esto para qué? Ah, pues porque hay un detalle. Tanto la información como el capital humano, que son recursos escasos y energéticos, al igual que otros recursos energéticos, no son renovables. Podremos grabar esta conversación, podremos grabar esto, algunos otros se interesarán, otros igual ya se desaparecieron, nada más dejaron ahí el avatar para que la doctora Verónica diga, ah, sí, aquí está todavía. Pero realmente la riqueza que se espera que se queden ustedes, por la inversión de tiempo, de esfuerzo, del espacio curricular de sus materias, trata de superar esta contingencia. La contingencia de la inversión es tanta, pero espero esta retribución. Y la retribución es ese aprendizaje o esa información o esa espinita de, a ver, por lo menos me voy a sentar a leer uno de los libros que este cuate está diciendo. Ajá. Y entonces lo que provoca esto es de que estamos frente a una dinámica de procesos irreversibles sobre la base de algo que se llama la flecha del tiempo, es decir, que el tiempo transcurre y no tiene reversa. Y prueba de ello es de que si yo suelto nuevamente mi famosa taza, se va a caer y no va a ocurrir, y como el tiempo no tiene reversa, no va a ocurrir de que va a volver a subir sola mágicamente y se va a volver a caer y va a subir y se va a volver a caer, sino simplemente se va a caer y se va a destruir y se va a chorrear todo y va a ser aquí todo un relajo, una cuestión caótica, que se está autoorganizando, pero finalmente entramos en una etapa de crisis porque pues, se nos afecta aquí a todo el sistema. Y cuando hablo de sistema, estoy hablando de ustedes por este medio que nos estamos conectando del Internet. Y que quede claro, y la tasa no se va a regenerar y tampoco no va a volver a subir y bajar. Entonces, por lo tanto, estamos en una flecha del tiempo. Como decían, el tiempo que se pierde ya es irrecuperable y tenían razón. Por lo tanto, y vamos terminando con estas partes, tenemos que buscar
o necesitamos buscar nuevas formas de explotación a otros sistemas, formas más dinámicas, más sencillas, más plausibles, y ya cambiar el paradigma, primero del antropocentrismo, que ya lo que nos están poniendo ahorita en el espejo, cambiar ese paradigma y también empezar a romper las fronteras disciplinares. Pero tenemos claros ejemplos de estos procesos, porque la intención siempre es el control del recurso escaso, llámese también información. Por lo tanto, y ya a manera de cierre, la necesidad de una nueva alianza que reivindique no solamente al ser humano con la investigación, con la naturaleza mediante la investigación, mediante la ciencia, sino que reivindique al ser humano consigo mismo, porque la ciencia en todas sus dimensiones ha sido también sujeto o elemento para torturar al otro. Y no podemos ser ajenos. El científico, el compromiso que ustedes tienen, colegas, de prepararse para educar a otros, a formador de formadores o a formar grupos, a grupos de investigación o grupos a cualquier nivel o de grado académico, es un compromiso de tal magnitud que no podemos ser ajenos, porque la responsabilidad que cada quien como docente tiene por 30, 40, 50 personas que escuchan, de las cuales nosotros vamos a emitir una evaluación, nosotros estamos siendo jueces y verdugos muchas veces del proceso que esa persona va a tener en el futuro, pudiendo ser a favor o pudiendo ser en contra, y no necesariamente, no por reprobar a alguien estamos haciéndole un mal, pero sí estamos haciendo un mal pasando a todos, porque entonces todo el tiempo vamos a estar diciendo que agarren la valla, como si fuera de ese salto olímpico, agarren la valla y bájenla, y bájenla, y bájenla, y bájenla, hasta que hagamos un hoyo, pongan la valla ahí y todos pasen sin el mínimo esfuerzo. ¿Qué calidad de personas vamos a ser en ese sentido? Como les decía hace un momento, como me dijo Alexandre, no busquemos profesionistas todo el tiempo. Busquemos personas con valores, personas que se nieguen en un acto de corrupción, que reivindiquen mediante su conocimiento a la propia humanidad, que demuestra la investigación que ha marcado a la vida del investigador. Por lo tanto, necesitamos hacer una nueva alianza, no solamente con la naturaleza, como dice Prigogine, sino con la misma humanidad a la cual nos debemos, de la cual nosotros vamos a abonar en el desarrollo de la ciencia, y sobre todo también que nos reconozca y que nos permita reconocernos como una pieza más en el tablero de la vida, y que lamentablemente el COVID nos vino a mostrar eso y nos puso el espejo en la cara. Muchas gracias.